Bueno, buen día vipitenses madrugadores, buen día Misiones, buen día Argentina, Pachamama, buen día planeta Tierra. Bueno, les quería contar porque justamente ayer hablando con Kevin en temas de noticias y demás cuestiones, me comentó una noticia que salió una nota que le hicieron a una colega mía y amiga, Rocío Páez Campos, la ingeniera Rocío, que estuvo acá en uno de los primeros programas de Vipita, cuando recién arrancábamos. Recuerdo que hablamos de impacto ambiental en esa oportunidad y ella estuvo acá en el programa y bueno, nos contaba de todo un poco, ¿no es cierto? Nos contaba cómo era el trabajo, qué quería decir impacto ambiental y demás cuestiones. Y he visto que salió una nota que le hicieron a Rocío. Ella trabaja como consultora ambiental, hace trabajos de evaluación de impacto ambiental y demás cuestiones y relevamiento de terreno, de campo, ¿no es cierto? Trabaja con cámaras trampas, que en algún momento les comentamos, también con otro invitado a nuestro programa, con Sergio Moya, habíamos hablado de las cámaras trampas, que son cámaras que se colocan en lugares estratégicos, en diferentes lugares estratégicos, por ejemplo, en el monte o en algún lugar donde uno quiere evidenciar por ahí la presencia de fauna más que nada. Porque al estar la cámara filmando constantemente y no estar una persona, por ejemplo, la fauna, los animalitos silvestres generalmente son bastante escurridizos, son temerosos, entonces no suelen mostrarse, digamos, cuando estamos nosotros, con lo cual, digamos, necesitamos de este tipo de herramientas para poder evidenciarlos, para poder verlos presentes en algún lugar donde nosotros querramos ver que están ellos, digamos. Y bueno, lo que comentan en esta noticia, que tal vez por ahí algunos la pudieron haber leído, ¿no? Porque se escuchó, ayer en la radio también estuvieron hablando del tema, a la mañana. Bueno, el titular dice que advierten el avance de tropillas de ciervos orientales en inmediaciones de la Ruta Nacional 105. Ya habíamos visto, con Rocío en su momento, la presencia de diferentes animales silvestres cuando se hacía la evaluación, el estudio de impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental de la Ruta 105, de la autovía, de la repavimentación, la construcción de la autovía y demás. Yo había tenido la oportunidad de ver diferentes filmaciones de las cámaras de Rocío y bueno, y justamente veíamos que había diferentes animales silvestres, pero bueno, esas cámaras seguramente están colocadas todavía o a veces se modifica la ubicación de estas cámaras, generalmente cuando se trabaja con esto como para ir buscando diferentes lugares donde están estos animales, ¿no? Una especie, o sea, el ciervo en cuestión, que es un ciervo muy bonito, no es un animalito, digamos, silvestre. Se trata de una especie que ocupa un lugar en la fauna local, ¿sí? Y depreda los recursos naturales a su paso. Es un herbívoro, ¿sí? Piden por controles poblacionales de este ciervo para que no se propague por la provincia. ¿Cuál es el problema con este ciervo puntual? Que le dicen, bueno, el ciervo que acá en la nota mencionan como oriental, pero es un ciervo cuyo nombre es Axis, que no es nuestro ciervo acá, no es nuestra corvina, no es nuestro ciervito nativo, digamos. Y vamos a hablar un poquito para entender de qué se trata esto de las especies nativas, las especies exóticas, autóctonas, incluso vamos a hablar también un poco de qué vendrían a ser las especies invasoras, como para que podamos entender por qué la importancia de esto. En las últimas semanas advirtieron o se divisaron, digamos, en inmediaciones de la construcción de la Autovía Nacional 105, a través de cámaras trampas, tropillas de ciervos axis, más conocidos como ciervos asiáticos. Se trata de una especie exótica que fue introducida al país en el año 1930 para generar los famosos cotos de caza. Ese fue el origen de la introducción y esto también es súper importante. En algún momento algo hablamos muy brevemente de la introducción de especies exóticas. Cuando uno habla de introducir una especie, hablamos de que traemos especies de otro lugar. Que es muy importante en este caso, en el caso de introducir especies que no son del lugar, hacer todo un análisis, una evaluación de todas las posibles ventajas y desventajas de traer, de introducir especies que no son del lugar. Porque en general lo que ocurre es que, a ver, en un ecosistema las especies están equilibradas. Vamos a tener distintos tipos de especies. Las especies que son depredadoras, las especies que son presa,
¿sí? Como en el caso del ciervo, por ejemplo, pero en todos los tipos de especies y en todas las escalas de tamaño de especies, o sea, tanto hablando de un felino mayor, como por ejemplo en nuestro caso acá en la provincia que tenemos al yaguareté o al puma, los zorros y demás, que bueno, son cánidos, y después, por ejemplo, los monos, y después las especies chicas, o sea, desde ese tipo de especies, pasando por la flora vegetal, hasta las mismas especies de insectos. Todos los especímenes, todos los individuos, las poblaciones que forman comunidades dentro de un ecosistema, están en equilibrio. Cuando decimos los ecologistas o los que hablamos de naturaleza que algo está en equilibrio, se refiere, no es caprichoso esta aclaración o esta definición. Realmente se encuentran en equilibrio en el sentido de decir, bueno, hay cierta cantidad de población, de individuos en la población de, no sé, yaguareté, de aguaraguazú, de mosquitos, de insectos, de carroña, de aves, bueno, estos animales, y incluyendo las especies de flora también, o sea, las especies vegetales, forman parte de la cadena trófica que se denomina, ¿sí? Que es la cadena alimentaria básicamente, porque ellos no tienen, digamos, como nosotros en la ciudad, que por ejemplo que pueden ir al supermercado a comprar, no sé, una verdura, huevo, no, ellos se alimentan de lo que tienen disponible en el entorno donde se encuentran, en este caso, o sea, en su hábitat natural, ¿no es cierto?, que puede ser un pastizal, un campo, el bosque y demás cuestiones. Generalmente casi todos los ambientes naturales que tenemos, o vigentes hoy en día, que están, digamos, nuestros diferentes ecosistemas, tienen un cierto grado de antropización, y cuando usamos esta palabra que a veces es medio difícil, nos referimos a, tienen un cierto grado de intervención humana, es decir, la antropización son una característica, una circunstancia, una condición que está en relación a que sobre esos ecosistemas el ser humano generó alguna acción. Casi nunca es intencionalmente mala, pero por nuestras actividades, el avance, por ejemplo, de la frontera agrícola, de la superficie agrícola para producir, para cultivar y demás, se produce por ahí la deforestación, se cambia el uso del suelo. Ese suelo, por ejemplo, era un suelo de cultivo, no sé, era un suelo, supónganse, de bajo monte, y desmontamos para producir una tierra fértil para producir, por ejemplo, yerba mate, tabaco, té y demás. Hay un cambio de uso de ese suelo, con lo cual todo lo que estaba en un equilibrio X en ese ecosistema se modifica. No es que o sea, en principio ocurre un desequilibrio, sí, un impacto ambiental. Siempre cuando hablamos de impacto ambiental nos referimos a esos cambios y modificaciones y alteraciones que se producen en los ambientes naturales a causa de las acciones humanas. Nunca los impactos ambientales están en relación a desastres naturales, por ejemplo. Siempre cuando hablamos de impacto hablamos de acción humana. Entonces, ocurre primero esto y después la naturaleza misma, por diferentes mecanismos de autorregulación, de resiliencia, que es un concepto muy importante que nos indica, por ejemplo, que un ecosistema tiene la capacidad de soportar una intervención, un cambio, una alteración y volver a un nuevo equilibrio. Bueno, justamente pasa eso. La naturaleza, el ambiente, el entorno vuelve a un nuevo equilibrio. Las especies se acomodan, tanto las nativas, tanto las vegetales como las animales. Por ahí algunos animales migran, se modificó el hábitat, entonces ellos también tienen que adaptarse a esa modificación. Lo van haciendo, necesitan un tiempo, pero lo van haciendo. Ahora, se rompió ese equilibrio original, se vuelve a otro equilibrio, un equilibrio nuevo. Nunca se puede volver al equilibrio original previo a nuestra intervención, previo a esa acción humana. Bien, entonces, esto modifica las cadenas tróficas. Y generalmente pasa, hasta ahí, bueno, intervenimos, se produce esta modificación, las especies se adaptan y demás, pero cuando introducimos una especie exótica, cuando ya sea de plantas o de animales, pero puntualmente de animales, ¿no? Lo que ocurre es que nos metemos en un lugar más íntimo, en una fibra más profunda de ese equilibrio ecosistémico, que es justamente la cadena trófica. Cuando intervenimos ahí,
es un poco más complejo, digamos, el regreso a ese equilibrio. Vamos a tener que no estamos, por ejemplo, metiendo, supónganse en el caso de este ciervo, ¿no? El axis. Estamos introduciendo una especie que es herbívora, que va a competir al ser herbívora, por la misma comida que los ciervos, que el ciervo nativo que tenemos en Misiones, ¿sí? Y en general suele pasar que las especies exóticas se vuelven invasoras, y ahora vamos a hablar más en detalle de esto, pero ¿en qué sentido? En el sentido de decir, bueno, estas especies son más eficientes en el consumo de esos recursos que están disponibles, con lo cual la competencia frente a nuestro ciervo, que estaba acostumbrado por ahí a no tener un competidor tan eficiente frente al consumo de su alimento, que es el pasto natural, que son las hierbas que tenía disponible en el entorno, va a decir, bueno, le va a faltar comida, le va a faltar oferta de comida, ¿sí? Y por supuesto esta especie invasora y demás, al no tener tampoco un depredador natural, ¿sí? Porque es una especie por ahí que tiene un porte diferente, que es más fuerte, más grande que el ciervo que tenemos acá en la región, que el ciervo nativo, que la especie nativa, digamos, entonces también va a ser más eficiente en la huida frente a la caza de un depredador. Entonces se va a reproducir y no va a tener quienes por ahí frenen su reproducción, y se va a producir una superpoblación de estas especies. Eso es lo que ocurre cuando intervenimos por ahí en las cadenas tróficas. Y es grave porque obviamente que se produce un desequilibrio constante, o sea, constantemente se está desequilibrando ese ambiente natural. Y las especies están expuestas a un constante cambio, que originalmente por una intervención humana, y luego porque las condiciones se dan para que esa especie se adapte de una manera excelente para ella, pero en detrimento de la especie nativa. Entonces se empiezan a superpoblar, y la competencia para la especie nativa en cuestión es mayor, cada vez mayor. Entonces también puede pasar que incluso se desplace a una especie nativa frente a la presencia de una especie exótica invasora. Ha pasado en otros lugares, no estoy diciendo que vaya a pasar, espero que se tomen las medidas necesarias para que esto no ocurra. Ha pasado que incluso se han perdido ciertas especies de ciertos ecosistemas justamente porque por la presencia de especies invasoras que competían de manera directa con esta especie nativa. Entonces voy a continuando con la nota y después vamos a retomar algunos conceptos que me interesa que queden claros, porque recuerden, la idea del programa es un poco concientizar y educar sobre estos temas que son tan importantes. Vemos las noticias y a veces por ahí no entendemos de qué se trata o por qué es tan importante hablar de algo, por ejemplo, supónganse de esto, de esta superpoblación que hay de ciervos axis, porque son hermosos, uno los ve. La mayoría de la gente, incluso yo en algún momento viéndolos de lejos y sin haber identificado cuáles eran, dije, ay, qué lindo, hay un montón de ciervos. Y en realidad, sí, ellos son hermosos, los animalitos no tienen la culpa, digamos, ¿no? Pero por ahí uno no piensa en el trasfondo, todo lo importante que es que estén ahí. O sea, ¿qué indica, qué nos está mostrando que estén ahí tanta cantidad de ciervos? Independientemente de que sea agradable verlos, en el trasfondo no es tan agradable saber y tomar conciencia de que estén así como están, que estén por acá. Bueno, entonces, como les decía, esta especie fue introducida a mediados del año 1930 para generar los famosos cotos de caza, que son esos lugares donde la gente paga para ir a... Perdón, voy a ser muy sesgada en esto, ¿no? Para ir a matar. Primeramente fue llevado a la provincia de Buenos Aires, y luego, por su naturaleza salvaje y ante la imposibilidad de contenerlos en predios cercados, pues son animales con mucha fuerza y bueno, obviamente que saltan alto, digamos, y demás, estos animales migraron a diferentes puntos del país, o sea, se escaparon básicamente, se distribuyeron, donde llegaron a sobrepoblar provincias como Entre Ríos y Corrientes. O sea, las provincias de Entre Ríos y Corrientes ya estuvieron afectadas por esta especie exótica. Aunque ya se había divisado, especies de esta raza en localidades del Soberbio o el Parque Nacional Iguazú, es la primera vez que se advierte la presencia de tropillas de más de 30 integrantes en la provincia. 30 ciervos son muchos, digamos, es mucha cantidad. En noviembre del año 2021 empezamos a monitorear, comenta Rocío, se estaba haciendo una evaluación de impacto ambiental de la Ruta 105, en la construcción de la autovía, se instalaron una serie de cámaras trampa a lo largo de la Ruta 105 y se empezaron a observar ya poblaciones de estos ciervos en el sur de Misiones.
Eso explicó en la nota, ¿no es cierto? Recuerden que, bueno, Rocío es ingeniera en recursos naturales y medio ambiente y, bueno, es encargada de realizar estudios de impacto ambiental y ella trabaja con cámaras trampa, que de hecho son una herramienta fundamental para poder hacer un relevamiento adecuado porque, bueno, como si es que recuerdan por ahí en esa nota que le hice a Rocío con respecto a lo que es una evaluación de impacto ambiental, se hacen una serie de estudios de base donde se evalúan todos los aspectos del ecosistema que se va a intervenir. Cuando uno va a realizar un proyecto, estos proyectos requieren esa evaluación de impacto ambiental porque vamos a intervenir, vamos a actuar sobre esos ecosistemas y tenemos que poder saber cuánto vamos a actuar, qué tanto impacto vamos a producir, hay que darle un valor a ese impacto y hay que tratar de reducirlo al mínimo. Entonces se hace primero un estudio en el que se evalúa todo lo que hay. Es como digo siempre, yo cuando les explico a mis alumnos en la tecnicatura de gestión ambiental, es que es como sacarle una foto en el día cero, estudiar bien cómo está esa foto, cómo es hoy, para saber de acá en el futuro cuánto modificamos esa foto en una futura foto, ¿no? Pero no me refiero a una foto físicamente hablando específicamente, sino es como describir todo lo que hay hoy antes de generar esa acción que va a producir un impacto para saber cuánto se impactó y para justamente poder evitar esos impactos a través de un monitoreo y demás cuestiones, ¿no? Eso es muy técnico, pero digo, como para que se entienda por qué se utilizan cámaras trampas, tenemos que saber qué animales tenemos, qué animales vamos a intervenir, a quién le vamos a modificar su casa, su hábitat, hay que saber eso, ¿no? Si no, no podemos, si no sabemos quiénes están presentes y en qué cantidades o cómo o lo que sea, no podemos tomar medidas para evitar producirles mucho impacto y generarles un problema a esos animalitos y, en definitiva, a la larga o a la corta, a nosotros también. Bueno, y acá sigue comentando Rocío en la nota, bueno, que ella recuerda que en junio las cámaras registraron el paso de al menos 6 de estos animales en un lugar muy puntual. El muestreo de las cámaras trampas está pensado justamente para los animales locales en realidad, por lo que se instalan en lugares más bien cerrados y suelen los animalitos estos andar por los campos abiertos. Incluso ya se metían en los mogotes de monte 6 individuos, por lo que se presume que había mucho más dando vuelta. O sea, generalmente, como explica ella en la nota y como más o menos yo le explicaba, se utilizan las cámaras trampas justamente para divisar fauna autóctona, en principio para estudiar qué animales hay y a quiénes vamos a intervenir el hábitat y evitar los problemas, ¿no? Pero bueno, se divisaron estos animalitos también, estos exóticos, el ciervo axis. Por tal motivo, este año se decidieron monitorear con drones, por lo que pudieron observarse el movimiento de esta población que ya superó los 30 ejemplares en nuestra región, ¿no? El animal es tratado a nivel nacional porque hay una resolución del Ministerio de Ambiente como una especie exótica e invasora. Esto significa que, aprovechando los recursos locales, lo que le explicaba, el pasto, la comida que tienen disponibles, los recursos, se refiere justamente a los recursos que tienen disponibles para sobrevivir, empieza a colonizar, empieza a reproducirse y a aumentar su población y su espacio de distribución. Lógicamente esto va generando impactos ambientales negativos, en principio sobre la biodiversidad, porque afecta a nuestra biodiversidad natural, ya que empieza a consumir justamente esto, ¿no? Los recursos y a ocupar el mismo espacio de la fauna local. Obviamente entra en competencia con nuestros propios cervios, con los ciervos que tenemos en la zona, los nativos, y con el resto de los animales por los mismos recursos existentes, que son generalmente escasos, como el agua, la comida, la pastura, y como son más grandes y consumen más, por supuesto que la competencia la van ganando ellos, ¿no? Esto dice Rocío, y bueno, esto es lo que más o menos yo le comentaba. A pesar de que falten estudios específicos sobre cuáles son los comportamientos de las poblaciones y cuáles son sus abundancias, se entiende que están a tiempo de controlar la especie antes de que se propague y resulte una amenaza, como sucede en Corrientes, que en Corrientes ya son una amenaza. Así que bueno, así es como funciona esto, ¿no es cierto? Se trae una especie exótica sin estudiar, sin analizar las posibles consecuencias que pueda tener, y después pasa esto, y bueno, y ocurren un montón de cosas alrededor de esto, ¿no? De intentar controlar una especie. Después me puse a mirar los comentarios de las personas frente a esta nota, que es una nota sumamente técnica y de una especialista, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, ¿no? Les voy a comentar porque realmente me interesa que mis oyentes, que los ibipitenses puedan
entender que no se trata de ir en contra de la naturaleza como cree la mayoría de las personas. De hecho, haber traído ciervos exóticos fue ir en contra de la naturaleza, en contra de nuestra naturaleza autóctona. Dice, dejen tranquilos a los ciervos que son bellos y no dañan a nadie. Por ejemplo, no dañan a nadie, sí dañan a nuestros ciervos nativos. Por ejemplo, yo les comento esto porque me llamó la atención estos comentarios desde la absoluta ignorancia, por supuesto. La verdad, bueno, por supuesto que se explica en la nota y demás, y se explica en todos lados que por qué no es que se va en contra de los animales no tienen la culpa, fueron introducidos en 1930 y ellos salieron a buscar comida como lo hubiera hecho cualquier especie para sobrevivir, ¿no? Son animales, así que eso hacen. Pero bueno, así que nada, por ahí a veces, por eso me interesa comunicar en este programa y tratar de generar conciencia y explicar estas cuestiones para que no hablemos desde la ignorancia, sino hablemos desde el saber por qué es importante hacerse cargo y tomar parte en este asunto. Bien, vamos a explicar entonces, voy a comentarles un poco qué es una especie exótica, como para que quede claro, ¿no? Atendiendo puntualmente a que tenemos esta invasión, entre comillas, de ciervos exóticos, puntualmente de los Axis, como es, que bueno, invadieron porque fueron introducidos, no es que ellos porque son malos vinieron a invadir acá a Misiones, sino que fueron introducidos en algún momento en otro lugar de Argentina y desde ahí fueron migrando porque se procuraron sobrevivir. Y así como ellos otros, ¿no? También hay especies de plantas, por ejemplo, especies de pastos que fueron introducidos en su primer momento para, digamos, para ser utilizados como pastura para el... Disculpen, tenía la boca seca, entonces estaba tomando un poquito de agua. Como pastura para el ganado, por ejemplo. Y resulta que las condiciones del clima y del suelo les favorecieron a estas especies exóticas de césped, de pasto, y se reprodujeron mucho más, o sea, se superpobló. Por ejemplo, hay uno que es el Cynodon dactylon, que es una especie bastante invasora de pasto, es la famosa gramilla. Y bueno, que se utiliza, digamos, en su momento, ya les digo, fue como para llevar a cabo lo que es el alimento del ganado y lamentablemente se expandió más allá de los límites esperados y bueno, es muy difícil porque realmente por su tipo de reproducción, que es un estolón y demás, se reproducen fácilmente con una pequeña ramita, un pequeño estolón que uno lleve en el zapato nomás, se pega en otro lugar y se reproduce, se hace otra plantita y bueno, así es muy resistente la verdad. Bueno, las especies exóticas son plantas, animales, hongos, microorganismos, cualquier especie viva que son transportados por las personas de manera voluntaria o accidental fuera de su área natural de distribución. Son una de las principales causas primarias de la pérdida de biodiversidad, porque justamente esto que explicaba Rocío y que en la nota y que explicaba yo anteriormente, que compiten por los mismos recursos. En el caso de un animal van a competir por la comida, o sea que afectan a la cadena trófica, ese equilibrio que había en la cadena trófica natural de un lugar, y en el caso de las plantas también compiten por los mismos recursos, y ese recurso va a ser el suelo y los nutrientes y la disponibilidad de agua, ¿sí? A nivel nacional, las especies exóticas representan una de las principales amenazas para casi la totalidad de las especies silvestres en riesgo de extinción, afectando los objetivos de conservación de las áreas protegidas del sistema federal y de los sistemas provinciales, y por lo tanto alterando el funcionamiento de los ecosistemas que son clave, tanto por su riqueza biológica como por su valor en la provisión de servicios ecosistémicos. Además, las especies exóticas afectan la salud de la población, producen pérdidas económicas significativas para la economía global del país y para grupos vulnerables y como por ejemplo comunidades de pueblos originarios, pueblos campesinos y demás, y se están también asociadas con la pérdida o degradación de valores históricos y culturales. No todas las especies exóticas son o se vuelven invasoras. Si una especie introducida consigue establecerse y avanzar de manera espontánea y por lo general sin control en los nuevos ambientes, causando impactos sobre la diversidad biológica, de la cultural, económica y demás, digamos, estamos frente a una especie exótica invasora.
el impacto de las que consiguen invadir es con frecuencia muy alto y varía en función de la especie, del hábitat y demás cuestiones, de las condiciones que se vayan dando, ¿no? Y bueno, esto va a depender del tipo de especie que sea y sobre quién intervenga y demás cuestiones. Así que bueno, ahora vamos a seguir charlando un poquito más en el próximo bloque sobre estos temas, me parece súper importante. Pero bueno, así que no se muevan del dial de la 97.7. Recuerden que nos pueden escuchar también y ver en YouTube TV y Twitch TV, perdón, Twitch TV y YouTube. Y continuamos en un ratito, no se muevan del dial. Continuamos en Invipitá desde el interior de la Tierra Colorada. Bueno, estábamos charlando justamente de esto, ¿no? De la invasión o de esta superpoblación que se presenta actualmente con respecto al ciervo Axis, que es un ciervo exótico, y que decíamos que competía principalmente con nuestra corzuela, que creo que hoy dije mal el nombre, que nuestra corzuela colorada, que es un taxón, digamos, es una especie nativa, ¿no es cierto? Generalmente la corzuela colorada, bueno, generalmente se encuentra distribuida a lo largo de la provincia. Su porte es más chico que el de esta otra especie y bueno, por eso les genera competencia que haya una especie de ciervos, o sea, del mismo tipo de animal, porque se alimentan de lo mismo. Es decir, que compiten con estos recursos, sobre todo con la alimentación, con el espacio y por supuesto también con la alimentación, que es lo más importante, porque generalmente los recursos, la oferta que tienen de alimentos estos animales no es muy abundante. Si bien sí, si estuviera en equilibrio, pero cuando ocurre esto de que se manifiesta una especie exótica que compite por el mismo recurso, bueno, se generan diferentes problemas. La verdad que es bastante grave. Cuando hablamos, siempre en Invipitá hablamos de la conservación de recursos, casi siempre apuntamos por ahí, o se habla en general, hablamos mucho del cambio climático, hablamos mucho de la deforestación, de la importancia de la conservación de los árboles, del bosque, del monte nativo, y también, bueno, dentro de los recursos, dentro de la biodiversidad, porque recuerden que la biodiversidad es un recurso natural que es fundamental para el equilibrio del planeta en general. La biodiversidad es la diversidad de vida y es un recurso fundamental porque mantiene un equilibrio, porque permite que se den ciertas cosas, ciertas condiciones, porque justamente en la naturaleza, como todo se mantiene en este equilibrio, bueno, cuando se rompe ocurren los diferentes problemas, ¿no? Y esto no es que no nos repercute, no es que nosotros no nos va a pasar nada si perdemos a la corzuela colorada, por ejemplo, o si tenemos un ciervo exótico que la está compitiendo, no, a nosotros también nos afecta. A la larga o a la corta, la pérdida de biodiversidad, que es un recurso natural tan importante, también nos afecta a los seres humanos en cualquier lugar, ¿no? Así sea que no vivamos en la provincia de Misiones, Corrientes o Entre Ríos, que es donde por ahí está este ciervito dando vuelta y haciendo de la suya sin querer queriendo, porque la verdad que el animal no tiene la culpa, fue introducido. Pasó en diferentes lugares del mundo en su momento, casi siempre fue por intervención humana. En Australia pasó en su momento con la liebre, que fue introducida también desde Europa, desde otros países, y también competía por los recursos con sus especies nativas, se reprodujeron rápido y devastaron todo lo que era el pastizal, ¿no? Así que bueno, esto es lo que ocurre cuando no hacemos las cosas a conciencia, cuando no estudiamos, por ejemplo, una situación antes de concretarla, antes de llevarla a cabo. Y bueno, hablábamos de que esto, ¿no? De que no todas las especies exóticas son invasoras, pero que cuando no encuentran por ahí un competidor eficiente, cuando no encuentran un depredador eficiente, no se adaptan al equilibrio natural y se superpobla, y en ese caso sí la especie es invasora. ¿Y por qué es necesario ocuparse de estas especies invasoras? Porque justamente intervienen o son causa de pérdida de biodiversidad en el planeta y deben ser tratadas aplicando el principio de precaución establecido por el Convenio sobre Diversidad Biológica. En la República Argentina se cuenta con una gran biodiversidad, una rica biodiversidad que se manifiesta en 18 variadas ecorregiones,
también están incluidos dentro de estas ecorregiones en nuestro país, el ambiente antártico, las selvas tropicales, o sea, ambientes muy extremos diversos, eso es lo que tenemos en Argentina, por eso siempre digo que tenemos una diversidad biológica fantástica. Ecosistemas áridos, o sea, tenemos desde selva tropical y húmeda hasta desiertos, ¿sí? Desiertos áridos, ecosistemas de estepa y de montaña, ambientes marinos, costeros, pastizales templados, un montón de ecosistemas tenemos en la Argentina. La presencia de especies exóticas invasoras introducidas por la producción, por diferentes producciones, tanto forestales como agropecuarias, pero también por acuicultura, por el transporte relacionado con el comercio y el turismo, y también, bueno, en este caso, ¿no? El turismo, hay esto de los cotos de caza, que, perdón, no me salía la palabra, pero todo esto también influye, ¿no es cierto? La importación para cría de mascotas, también el mascotismo. En su momento también hablamos del tráfico de fauna, por ejemplo, de llevar de acá para otro lugar también, o de traer desde otros lugares. Si bien no existe una estimación global del impacto de las especies exóticas invasoras sobre la economía argentina, es sabido que muchas de estas especies producen efectos significativos sobre la biodiversidad nativa y serios impactos socioeconómicos, los cuales pueden ser intensos y persistentes sobre sectores vulnerables de la sociedad. Así, muchas de las plagas y malezas que afectan la producción agrícola en Argentina son especies exóticas, como les comentaba, en el caso del pasto, del Cynodactylum. Pero también hay otros, hay árboles, ¿no? En su mayoría producidos de manera accidental. También el pino. Si ustedes vieron, se le dice, cuando vas por la ruta y ves que aparece ahí una hilera de pinitos medio ralo, así, bueno, que se le suele conocer como el famoso pino guacho, porque como que creció ahí de onda. Bueno, también es una especie que se puede hacer invasora. De hecho, se distribuye fácilmente porque el clima le favorece, ¿no es cierto?, de nuestra provincia. Así que bueno, no es un tema menor, porque producen serios impactos ambientales, impactos ecológicos, por ejemplo, es una de las segundas causas de amenazas globales para la conservación de especies de fauna y flora, afectan a la salud, también en el sentido de que, por ejemplo, la actividad turística y comercial implica el movimiento de bacterias, virus y parásitos, así como de los vectores de estos virus y parásitos. Por ejemplo, el dengue en Sudamérica, causado por un virus, ¿sí?, que fue introducido y dispersado por una especie de mosquito que también es exótica porque nuestro Aedes aegypti no es tan nuestro. Así que el cólera, por ejemplo, el Zika, la chikungunya, también son enfermedades causadas por patógenos y vectores exóticos invasores, justamente. También afecta desde el punto de vista económico a nivel mundial. El daño que ocasionan las invasiones biológicas alcanza cerca del 5% del Producto Bruto Mundial global. Se ha calculado, por ejemplo, que los pastos africanos introducidos en el sur de Brasil con el objetivo de mejorar pasturas causan, en cambio, reducciones anuales de más de 3 millones de dólares en la producción ganadera. En la cuenca de los ríos Paraná y Uruguay, digamos, un mejillón dorado obliga a llevar a cabo costosas tareas de mantenimiento de sistemas de captación de agua y refrigeración en usinas hidroeléctricas. En Estados Unidos se estima una pérdida anual de 120 millones de dólares en relación directa con la presencia de especies invasoras. En Brasil esta estimación supera los 45 millones de dólares anuales. También culturalmente afectan el uso tradicional de los recursos, transforman el paisaje y así la identidad de los pueblos. Así que bueno, es importante tenerlo en cuenta, así que cuando lean esta noticia presten atención, estén al tanto. Yo siempre digo que difundir, comentar, hablar de estos temas hace que se difundan y que se genere conciencia y de que todos puedan estar al tanto de la importancia de estos temas, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a charlar un poco de este cambio de estación que vamos a tener. Creo que en algún momento, en algún programa hablamos sobre algo, hablamos sobre los solsticios y los equinoccios, pero vamos a charlar un poquito más como para entender de qué se trata, ¿no? Los solsticios y los equinoccios señalan el cambio de las estaciones en la Tierra, ¿sí? Tienen diferentes nombres y son 4, o sea, son 2 solsticios y 2 equinoccios. Y para que sea fácil de comprender, les voy a hacer una reseña, una comparación con respecto al nombre en sí, para que ustedes puedan comprenderlo fácilmente. Vamos a tener, por ejemplo, en el caso de los solsticios, están relacionados al cambio en las horas de luz a lo largo del año. Entonces están relacionados al sol, por eso se llaman solsticios. Y los equinoccios
X, que quiere decir, es un prefijo que se utiliza para indicar igualdad, hace referencia, también está en relación a las horas de luz, pero no a que haya más o menos, sino a que sean siempre iguales. Entonces vamos a tener en el año, a lo largo del año, vamos a tener 2 solsticios, el solsticio de verano y el solsticio de invierno. El solsticio de verano es aquel en el cual, bueno, justamente se produce el cambio de estación, que nos indica que va a empezar la temporada de mayor cantidad de horas de luz. Vamos a tener que el día más largo del año es alrededor, es el 31 de diciembre, recuerden, ese día es el día en que mayor horas de luz hay en el día. Y a partir de ese día, las horas comienzan, la cantidad de horas de luz comienzan a cortarse paulatinamente hasta llegar a la siguiente estación, que no es un solsticio, sino que es un equinoccio, que es el equinoccio de otoño. En el equinoccio siempre hay la misma cantidad de horas de luz, ¿sí? Dependiendo la altura, o sea, a dónde nos ubiquemos en el planeta Tierra, la latitud, perdón, no me salía la palabra, la latitud, que es en relación a la distancia que tenemos del Ecuador. Tenemos líneas imaginarias que se trazan a lo largo del globo terráqueo del planeta Tierra, que nos permiten estudiar estas cuestiones, ¿no?, que están en relación a la incidencia del Sol, a la radiación solar, a la climatología, a la meteorología, bueno, los paralelos y los meridianos, ¿sí? Tenemos los 2 más conocidos, que son el Ecuador, el paralelo de 0 grados, que le dicen el Ecuador, que literalmente está en la parte más gordita, más panzona de la Tierra, que ahí es durante todo el año, siempre se encuentra la misma cantidad, se dan la misma cantidad de horas de luz y de horas de oscuridad. Y los extremos opuestos, que son los polos, donde dependiendo la estación del año, hay temporadas más largas donde hay noche, donde hay oscuridad, y temporadas más largas donde hay luminosidad. Y después del otoño tenemos el popular y conocido invierno, que acá es poco popular porque dura poco y hace poco frío, digamos, nuestro invierno acá en la provincia de Misiones, porque somos subtropicales, estamos más cerca del Ecuador que hacia el sur de nuestro país, entre otras cosas, y también por el cambio climático, pero en definitiva el invierno es un solsticio. Recuerden, el verano es el solsticio, en verano es el solsticio de verano, o sea, tenemos muchas horas de luz, es el día más largo, y el 21 de junio, que es cuando empieza el invierno, es cuando se da el solsticio de invierno, que es el día más corto del año, la noche más corta, la noche más larga, es el día más corto, digamos, donde hay menos cantidad de horas de luz y más cantidad de oscuridad. Y a partir de ese día, los días comienzan a alargarse lenta y paulatinamente hasta el próximo solsticio, que es en verano. En el medio, entre el solsticio de invierno y el solsticio de verano, tenemos la primavera, que es lo que va a ocurrir ahora, que es un equinoccio también. Es decir, que hay la misma cantidad de horas de luz durante en las 24 horas del día. Los equinoccios, entonces, recuerden, hacen referencia a que se iguala la cantidad de luz o de radiación solar y la cantidad de oscuridad. Y son diferentes esos días en los solsticios. Muchas más horas de luz en el solsticio de verano y muchas menos horas de luz en el solsticio de invierno. Bien, entonces comprender, digamos, o sea, entender qué es un solsticio y qué es un equinoccio nos permite reconocer y conocer y saber cuáles son las razones por las cuales existen estas 4 estaciones a lo largo del año, ¿no? Estos 4 periodos o estaciones de la Tierra están determinados justamente por las 4 posiciones principales del Sol con respecto, o sea, en la órbita terrestre, ¿sí? Cómo gira alrededor, como la Tierra, digamos, la órbita que sigue la Tierra alrededor del Sol. Pues estamos en el sistema solar. Los cambios que se producen en estas estaciones se deben a que el planeta está ligeramente inclinado sobre su eje, ¿sí? Bien, la Tierra no es que está derechita, sino que está un poquitito inclinada y va girando alrededor del Sol con esa inclinación.
tenemos, acuérdense, no sé si se acuerdan de la escuela, los que están escuchando, o si escucha algún estudiante seguramente va a saber, dos tipos de movimientos, ¿no es cierto? El movimiento de rotación de la Tierra, que es cuando la Tierra gira sobre su propio eje y produce el día y la noche, y va girando todo, bueno, todo el tiempo, la Tierra no para de moverse nunca, y espero que nunca pare. Y tenemos el movimiento de traslación, que es justamente esta órbita que describe la Tierra alrededor del Sol y que produce las diferentes estaciones y que viaja durante 365 días aproximadamente para producir un año calendario como lo conocemos. Entonces, esto significa y esto da como resultado que diferentes puntos de la Tierra reciban más o menos luz solar a lo largo de las distintas épocas. Si no estuviera inclinada la Tierra, como está inclinada y no tuviera estos movimientos, el Sol estaría siempre sobre el ecuador terrestre, o sea, sobre la línea esta imaginaria que conocemos como el ecuador, y la cantidad de luz que se recibiría en esa ubicación determinada, digamos, sería fija y no habría estaciones, no ocurrirían las estaciones. Entonces, como para cerrar y repetir un poquito esto y que quede claro, ¿no? Un solsticio, primero hay que ir a la etimología de la palabra, como yo les decía, procede, la palabra proviene del latín que se dice solstitium, que significa sol quieto, y sucede cuando el Sol se encuentra más cerca o más lejos de uno de los hemisferios de la Tierra. Recuerden que a lo largo del planeta Tierra, si lo dividimos por la línea del Ecuador, ocurre lo opuesto. Cuando acá estamos en el hemisferio sur en primavera, en el hemisferio norte se encuentran en otoño. Cuando acá en el hemisferio sur estamos en verano, en el hemisferio norte se encuentran en invierno. Justamente por esto, por la inclinación de la Tierra y por los movimientos, por la inclinación y por el movimiento a lo largo del año, pero fundamentalmente por la inclinación. Entonces, en esta temporada, en estos solsticios, sucede justo cuando el Sol se encuentra más cerca o más lejos de uno de los hemisferios. De esta manera aumenta la duración del día en una parte determinada del planeta y disminuye en la otra. Ahora vamos a iniciar la primavera en el hemisferio sur. Dentro de un tiempo se festeja el 21 de septiembre, pero nunca es puntualmente el 21 de septiembre. Esas son fechas más que nada de festejo y demás, están relacionadas con el Día del Estudiante, están relacionadas con el Día de la Primavera y demás cuestiones, pero en general cambia a lo largo de los años. Generalmente puede ser entre el 20 y el 22 de septiembre que ocurre el cambio de estación realmente, ¿sí? El solsticio, como el equinoccio, ocurre 2 veces al año, como decíamos, y marca la entrada de 2 estaciones. Los 2 solsticios, uno ocurre en junio, entre los días 20 y 21, por eso les decía, nunca es una fecha fija, y en diciembre, entre los días 21 y 22, el de verano, en el hemisferio sur. En el hemisferio norte es al revés, es exactamente el opuesto. Así que, bueno, les quería contar un poco esta cuestión técnica, esta cuestión científica de la Tierra que es tan importante para que podamos entender por qué ahora va a empezar la primavera. Y recuerden que en el hemisferio norte va a empezar el otoño, así que allá van a estar con un poco más de frío y con un poco de menos de horas de luz, pero acá en el hemisferio sur todo va a florecer, porque la primavera es eso, es florecer. Si bien muchos árboles acá en Misiones ya empezaron a florecer, las azaleas, los lapachos, y ya hay un paisaje muy bello para sacar fotos, para disfrutar, para apreciar, bueno, en el hemisferio norte van a estar cayendo las hojas y también va a haber un paisaje bello que apreciar, que es el del otoño, ¿no? Que es muy lindo con esos colores ocres que suelen tener los árboles cuando echan las hojas, que van perdiendo justamente la clorofila, se va secando y se van produciendo esos otros colores que son los de otoño. Y nos despedimos entonces del invierno y vamos a dar justamente la bienvenida a la primavera, que es esta estación tan linda e intermedia, y que este año particularmente, por estos cambios cíclicos que tenemos, digamos, vamos a tener una temporada de lluvia. Va a ser una de las primaveras más lluviosas de los últimos años, de acuerdo a lo que mencionó, digamos, el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no es cierto? Bueno, gente, estamos llegando al final del programa. Les cuento que en este momento estoy mirando para afuera a ver si está lloviendo. Veo que por ahí caen algunas gotitas y demás. Seguimos con alrededor de 21 grados, ¿sí? Y aparentemente va a seguir lloviendo hasta el mediodía. Por lo menos después de la tarde aparentemente va a dejar de llover.
Y mañana todavía hay probabilidades de lluvia, pero bueno, veremos a ver si se larga, si sigue lloviendo toda la semana o va a ser solamente hoy. Ya les digo, para mañana miércoles se espera probabilidad de lluvia, para el jueves también, así que va a ser una semana aparentemente lluviosa. Los dejo, que se preparen un mate, que tengan una buena mañana, un buen resto de semana y nos vemos la próxima. Recuerden que si quieren provocar un cambio a su alrededor, lo ideal es involucrarse y generarlo nosotros mismos. Nos vemos la próxima. Chau, chau.